Hola chicos, en este video vamos a aprender cómo estuvo compuesta la historia de Egipto en sus distintos periodos, en sus distintas etapas. Esto es algo muy importante porque sirve no solamente para aprender qué fue lo que pasó en Egipto o cómo fue la historia de Egipto, sino que también esto es importantísimo porque explica qué fue lo que pasó y lo que pasa, inclusive hoy también, en todas las sociedades del mundo, incluyendo la propia Argentina. Esto explica entender estas cuestiones, explica también entender lo que es nuestra propia historia y lo que va a ser y lo que es su propia forma de vida. Por eso es su propia vida, por eso es importantísimo entender estas cuestiones. Cuando hablamos de la historia de Egipto, y ahí yo por eso les subí la página donde está bien detallado, estamos hablando de lo que significan los periodos de auge y periodos de deterioro. ¿Qué significa un periodo de auge? Fíjense, yo ahí le puse una flechita para arriba, una flechita verde, y si el profe supiera dibujar bien, le hubiera puesto una manito así, como diciendo, está todo bien. Cuando hay periodos de auge, es un periodo de prosperidad. ¿Qué significa un periodo de prosperidad? Significa que todo sale bien. ¿Qué significa todo sale bien? Esto es lo importante, tenemos que analizar qué significa que todo salga bien. Que todo salga bien significa que todo crece, que todo aumenta, que hay más de todo y que mejora absolutamente todo. ¿Qué significa? Por ejemplo, que se producen mayor cantidad de cosas. O sea, por ejemplo, en Egipto se sembraba muchísimo más, que no había un montón de alimento, por eso la gente no tenía hambre. Porque había mucha siembra, había mucha comida, había mucho comercio, se podía comprar y vender un montón de cosas. Había una buena cuestión en lo que sería la política exterior. En este caso, en el caso de los egipcios, la política exterior se basaba en las guerras. Entonces, los egipcios, cuando ganaban muchísimas guerras, significaba que todo les iba bien, que conquistaban más territorios, que tenían más riquezas. Y otra cuestión importantísima, con respecto a los periodos de auge, con respecto a Egipto, es lo que se conoce con el nombre de la centralidad política. ¿Qué significa la centralidad política? Atención a esto. Centralidad política significa básicamente que el faraón decía algo y el resto de las personas cumplía. En Egipto vamos a ver que hubo muchos periodos de auge donde las cosas en Egipto iban recontra bien, en donde el faraón indicaba algo, ordenaba hacer algo y las otras personas cumplían. Y hubo otros periodos donde el faraón no tenía poder, no tenía fuerza, y capaz que el faraón ordenaba algo y las personas que estaban muy lejos del lugar donde estaba el faraón decían, no, la verdad no te hago caso. Y las personas no cumplían. Entonces el faraón no tenía poder. Vamos a ver qué problemas ocasionó o qué cuestiones ocasionar estas cuestiones. Fíjense en la página del libro que ahí les di, que yo la tengo acá abajo en la mesa para poder ir haciendo juntos. Lo que tenemos que hacer ahora sería una especie de línea del tiempo, en donde marquemos las etapas de auge, o sea, las etapas donde iba todo bien, y las etapas de deterioro, las etapas donde las cosas no iban del todo bien. Si tenemos que hacer eso, lo mejor es hacer lo que se llama un eje cartesiano. Fíjense, hacemos un grafiquito, así hacemos estas dos liñitas. En la parte de abajo tenemos que poner los años. En la parte de abajo, en la línea de abajo, en la línea horizontal tenemos que poner los años, y en la línea vertical podemos poner las características, si hubo auge o si hubo deterioro. Fíjense, ahí me dio justito con las palabras que ya había puesto acá, si hay auge o si hay deterioro. Fíjense qué nos dice el libro. Vamos a analizar ahora lo que nos dice la página del libro para poder hacer esta línea del tiempo, marcando las etapas de la historia de Egipto todos juntos. Lo primero que nos dice en la parte dice centralización y fragmentación del poder. Luego la unificación del país. La historia de Egipto antiguo es una sucesión de etapas de fortalezas de la autoridad del faraón y etapas de debilidad. Las etapas de fortaleza de la autoridad del faraón significan los periodos de auge. O sea, los periodos donde las cosas iban para arriba, iba todo bien. Y las etapas de debilidad del faraón significaban etapas de deterioro, donde las cosas para los egipcios no iban bien.
etapas de debilidad y de fragmentación política. Ahora vamos a explicar qué significa eso. Sobre esta base, los historiadores han elaborado el siguiente cronograma. Lo primero que nos dice, la primera etapa de la historia de Egipto se conoce con este nombre, el Imperio Antiguo. Y el Imperio Antiguo, fíjense, al lado entre paréntesis, nos dice los años que comprende. El Imperio Antiguo empezó ¿en qué año? En el año 3000 a.C. Entonces acá abajo ponemos el numerito 3000 a.C. y ¿hasta qué año siguió? Hasta el 2200 a.C. Entonces ponemos otro número, menos 2200. Menos 2200. Entonces, si leemos qué fue lo que pasó, dice, se unifican los reinos del Alto y Bajo Egipto. Eso es importantísimo, chicos, ¿se acuerdan? Yo se los había explicado, que acá lo explico usando el mapa. Recuerden que el Alto Egipto era el que se encontraba en el sur, donde había montañas, donde la tierra era más elevada, por eso se llama Alto Egipto, y el Bajo Egipto es el que se encuentra en el norte, donde la tierra estaba más bajita, donde la tierra era justamente más baja. Recuerden que el agua, para acordarse de eso, tienen que recordar cómo se mueve el agua, cómo fluye el agua. Siempre el agua fluye desde los lugares más elevados hacia los lugares más bajos. Entonces el agua desemboca en el mar Mediterráneo. Entonces la parte alta, el Alto Egipto, era el que se encuentra en el sur. Recuerden que estamos hablando de norte, sur, este, oeste. Entonces se encuentra en el sur, y el Bajo Egipto era el que estaba más bajito, era el que se encuentra en el norte, donde desemboca el río Nilo en el mar Mediterráneo en forma de delta, con esas manos extendidas como habíamos visto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en esta etapa llamada Imperio Antiguo? Vamos a ponerle nombre. Imperio Antiguo. Vamos a poner nombre. Este periodo de tiempo, desde el año 3000 a.C. al año 2200 a.C., se conoce con el nombre de Imperio Antiguo. Y en este Imperio Antiguo, ¿qué fue lo que pasó? Hay que ver si fue una etapa de auge o una etapa de deterioro. Vamos a leer a ver qué nos dice. Se unifican los reinos del Alto y Bajo Egipto. La capital se traslada de Tetis a Memphis. Y cerca de ella se construyen las grandes pirámides de Giza, así se pronuncia, que pueden ver en la página anterior. O sea, que nosotros también la vimos en el PowerPoint. O sea, se unificaron los reinos, el Alto y el Bajo Egipto, y se pudieron construir un montón de cosas. Por ejemplo, las pirámides. Si se pudieron construir cosas tan grandes, tan inmensas como las pirámides, ¿ustedes qué creen? ¿Que las cosas iban bien o que iban mal? Efectivamente, y si no, se los digo ahora, las cosas iban muy bien, había mucha prosperidad. El periodo del Imperio Antiguo era lo que se conoce como un periodo de auge. Entonces, fíjense, lo voy a dibujar, y ustedes tendrían que hacer lo mismo, con una liñita para arriba. Las cuestiones, ¿qué significa esta liñita para arriba? Lo repito, que había mayor cantidad de producción, que se comerciaba más, que había más alimentos, que la calidad de vida de las personas era mejor. Por ejemplo, porque no había hambre, si había guerras, los faraones ganaban esas guerras, y había centralidad política. ¿Qué significaba? Que si el faraón decía, hay que construir una pirámide, todas las personas cumplían, obedecían y construían esa pirámide. Si las personas no querían obedecer al faraón, para eso estaba un grupo de personas llamada ejército, que el faraón los ordenaba y podían hacer cualquier cosa con esa persona que no quería obedecer al faraón. Ahora vamos a ver qué pasó después de este periodo. Fíjense, ¿qué nos dice el libro? Nos dice que después vino el primer periodo intermedio. Apa, ¿qué fue eso? A ver, ¿qué años comprende? El 2200 a.C. y hasta el 2050 a.C. O sea, fíjense, inmediatamente que terminó el Imperio Antiguo, inmediatamente después de terminar el Imperio Antiguo, sigue lo que se conoce con el nombre de primer periodo intermedio, desde el 2200 hasta el 2050 a.C. 2050 menos 2050. Fíjense, vamos a ponerle el nombre. Primer periodo intermedio. Ya encima el nombre nos sugiere algo, porque si nos dice primer, es porque después que pudo haber venido. Es como cuando te dicen, no sé, che, ¿viste la película 1 de tal cosa?
¿viste tal película 1? Y bueno, si me decís la película 1 es porque seguramente después como mínimo va a tener que venir la 2. Entonces bueno, con esto pasa algo bastante parecido. Lo que viene es el primer periodo intermedio. Fíjense chicos, esto es fundamental. Esto tiene que estar absolutamente pegadito al fin del Imperio Antiguo. No puede haber un espacio en el medio. No es que hubo un momento donde dijeron, bueno, ahora acá hubo 50 años que no pasó nada, y después vino el primer periodo intermedio. No, es de un día para el otro. Termina una etapa y empieza automáticamente la otra. Eso se hace así para poder estudiarlo mejor. ¿Y qué fue lo que pasó en ese periodo intermedio? Vamos a verlo. ¿Qué nos dice? Dice, hay desórdenes sociales y revueltas de los gobernadores que debilitan el poder de los faraones. En primer lugar, hay revueltas sociales. ¿Qué significa? Y que la gente no estaba contenta. Que la gente hacía revueltas, que la gente estaba enojada. Y si la gente está enojada y se hace protestas y se hace revueltas, ¿creen que es porque las cosas van bien o porque las cosas van mal? Y en este primer periodo intermedio, las cosas de Egipto fueron mal. Fue lo que se conoce como una etapa de deterioro. Y por eso, fíjense, como una etapa de deterioro, por eso la línea tenemos que hacer para abajo y yo le puse el color rojo para marcar que estamos en una etapa de deterioro. Las cosas fueron para abajo, no iban bien. Y además, fíjense lo otro que nos dice. Acá estamos. Hay revueltas y los gobernadores... Hay revuelta de los gobernadores que debilitan el poder de los faraones. ¿Se acuerdan? Yo por eso a propósito utilicé la misma hoja. ¿Se acuerdan de los nomarcas? Que lo habíamos estudiado en el video anterior. Que yo le dije que el faraón ordenaba algo y el nomarca era el que se encargaba de hacerlo cumplir en su provincia, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa si el faraón ordena y el nomarca te dice, no, ¿sabes qué? No te hago caso. Acá en mi provincia no te hacemos caso. Solamente se hace lo que yo digo. Y eso podía pasar, en la época de los faraones pasaba mucho. Por ejemplo, yo les dije, el imperio egipcio era un territorio gigante, era un territorio enorme. ¿Qué pasaba si el faraón estaba, por ejemplo, no sé, ubicado acá, ubicado en esta nomarca, en esta provincia? ¿Qué pasaba con la provincia que estaba más alejada? Y estaba muy lejos del faraón. Entonces el faraón no podía saber qué es lo que pasaba o no pasaba ahí. Sí, podía mandar a uno de los visires, que son los que vimos, estos ayudantes del faraón. Pero capaz que había visires acá y acá, en estas dos provincias. Y en esta provincia no había nadie para controlar a esta persona, a este nomarca. Entonces, si este nomarca podía hacer lo que quería, repito, en la época de los faraones, en la época del antiguo Egipto, en la antigüedad, no solamente en Egipto, la forma de relacionarse de las personas muchas veces era violenta por medio de guerras. Entonces, este nomarca podía formar un ejército muy grande y podía rebelarse contra el faraón. Si el faraón estaba débil, si no había si no había prosperidad económica, si el faraón no tenía mucho dinero para contratar ejército, capaz que el nomarca podía conseguir dinero donde estaban las minas de oro. A propósito, pongo esto porque en el sur de Egipto era donde estaban las minas de oro. Podía conseguir un montón de dinero de las minas de oro y comprar un ejército, contratar un ejército más grande que el ejército del faraón. Entonces le podía hacer una guerra al faraón y capaz que hasta se la ganaba, porque tenía más ejército. Ahí donde el faraón demostraba que era un dios, pero no tan dios. Pero bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? En este primer periodo intermedio, lo que pasó fue justamente eso. Se rebelaron y hubo esta guerra contra el faraón. ¿Qué vino después? ¿Qué nos dice después el libro? Vamos a seguir. Nos dice el Imperio Medio. El Imperio Medio que dice desde 2050 hasta el 1780. 1780 a.C. ¿Y cómo se llama esta etapa? Se llama Imperio Medio. Imperio Medio. Vamos a ver qué fue. Fíjense, les muestro este Imperio Medio. Vamos a ver qué fue este Imperio Medio, qué fue lo que pasó. Se recupera notablemente el poder de los faraones. O sea, el faraón vuelve a recuperar el poder. ¿Qué significa? Si el faraón dice, se hace esto, el mundo vuelve a cumplir. Todos los egipcios vuelven a cumplir. Se recupera el poder de los faraones. Se construyen templos, se construyen palacios, florece la literatura y la ciencia egipcia. O sea, se construyen de nuevo obras muy grandes. Si se construyen esas cosas es porque la economía iba muy bien. Y florece la ciencia y la literatura egipcia. ¿Qué significa esto? Que había tanta prosperidad, había tanta bonanza, que había un montón de personas que se dedicaban a estudiar, que se dedicaban a investigar cuestiones científicas o a escribir cosas muy lindas, como la literatura. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en este Imperio Medio?
lo que pasó fue que hubo de nuevo un periodo de auge, que las cosas fueron bien, las cosas fueron para arriba. Vamos a terminar de estudiar esto en otro video para que no sea un solo video tan grande.